Ley de Charles y Gay-Lussac. La ley de Boyle depende de que la temperatura del sistema permanezca constante, pero supóngase que la temperatura cambie. ¿Cómo afectará un cambio de temperatura al volumen y la presión de un gas? Veamos primero el efecto de la temperatura sobre el volumen de un gas. Bueno, a comparación de lo que es la ley de Boyle, recuerden que lo único que cambia era la presión y el volumen, y la temperatura se mantenía constante. Pero, ¿qué va a suceder si nosotros ahora movemos la temperatura? ¿Cómo va a influir esto en el volumen y en la presión? A ver, ¿cómo creen? ¿Cómo se imaginan? Entonces, esto es lo que sucedió. Los primeros investigadores que estudiaron esta relación fueron precisamente los científicos franceses Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac. Sus estudios mostraron que a una presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Chequen lo que nos está diciendo. Ahora, la presión se va a mantener ¿qué? Constante. Y el volumen ahora va a influir con lo que es la temperatura. ¿Sale? Entonces, a comparación de la ley de Boyle, ahora vamos a dejar la presión constante y el volumen y la temperatura son los que van a cambiar. ¿Sale? Bueno, tenemos un ejemplo de un tubo de ensayo. ¿Sí? Un tubo de ensayo, o aquí como tal, un tubo capilar le dicen. ¿Sí? Imagínense que es un tubo de ensayo de laboratorio, donde nosotros le vamos a agregar un gas. ¿Sí? Obviamente que el gas pues no se va a ver, tenemos que saber específicamente de qué tipo de gas es. Y le vamos a agregar mercurio. El mercurio, en este caso recuerden que va a medir nuestra presión. La presión del mercurio, yo aquí a lo mejor nada más le agregué ciertos milímetros de mercurio y la voy a mantener constante. ¿Sí? Aquí ya el mercurio lo voy a dejar, no le voy a agregar más, la presión no importa en este momento, porque la presión la estoy manejando en una sola. ¿Sí? Tengo el gas en la parte inferior. Ahora, ¿qué pasa si yo lo tomo con unas pinzas y lo someto a lo que es un mechero? ¿Sí? Imagínense que estamos en el laboratorio, tomamos el tubo de ensayo con las pinzas y lo vamos a colocar en la flama. Cuando yo estoy en un inicio, pues el gas, obviamente que el volumen, pues va a estar aquí, ¿sí? Y por eso nos dice que la temperatura es baja, que quiere decir que, por ejemplo, estamos a 20 grados, vamos a hablar en la escala de Celsius, ¿sí? 20 grados Celsius. Sin embargo, no sé, pasó, imagínense, 5 minutos, la temperatura, pues obviamente que incrementó y entonces la, lo que es el gas se expandió y el volumen aumentó. Entonces, fíjense, aquí lo que nos está diciendo, ahora, a comparación de la presión es constante, la presión sigue igual. Aquí lo único que se movió, que fue el volumen y la temperatura. Aquí yo tenía menor temperatura, entonces, temperatura, entre menor sea, el volumen va a ser mayor. Acá la temperatura fue mayor y el volumen fue mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, digamos que la temperatura entre más fue, el volumen también fue más grande. ¿Sale? Entonces, aquí hay algo de diferente. No, no es digamos que entre menor temperatura, menor volumen, pues sí, pero no es como tal como en la otra que decíamos, entre mayor presión, menor volumen. ¿Sí? Aquí es como tal, entre mayor volumen, mayor temperatura, entre menor volumen, menor temperatura. ¿Sí? Entonces digamos que esta va a ser nuestra ley de Charles. ¿Sí? Bueno, cuando se estudia la relación volumen-temperatura a varias presiones, se observa un fenómeno interesante. A cualquier presión dada, la relación gráfica entre el volumen y la temperatura es una línea recta. Chequen esto, ¿eh? A cualquier presión, vamos a suponer que yo tengo
1, 2, 3, 4, 5 atmósferas, ¿sí? Es una presión diferente para cada uno, pero se van a mantener constantes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener presiones diferentes, pero lo que va a cambiar va a ser el volumen y la temperatura y las presiones se van a mantener constantes. Cuando es esta parte, nos va a dar una línea recta, ¿sí? Extrapolando la recta al volumen cero. ¿Qué quiere decir? Que va a estar siempre en cero. Sí, ya conforme, obviamente que entre mayor temperatura va a ser va a incrementar lo que es el volumen. Entonces, fíjense, cuando es el volumen cero se encuentra en el corte que es en el eje de la temperatura a un valor de menos 273.15 grados Celsius, ¿sí? A cualquier otra temperatura es una línea recta, ¿sí? Únicamente lo que va incrementando va a ser la temperatura y va a ser como una línea recta, ¿sí? Va a ser diferente para cada presión. Obviamente les digo, cada presión que se va a mantener constante, ¿sí? Hay una gráfica que les voy a proyectar ahorita, que es la gráfica de volumen-temperatura, donde se va a obtener estas coordenadas, que va a ser a partir de menos 273.15 grados para la temperatura correspondiente al volumen cero. Observen, para que le entiendan un poquito mejor. Yo, por ejemplo, tengo mis presiones, pero estas presiones digamos que son diferentes. Vamos a suponer que aquí sea a una atmósfera, aquí va a ser a 2 atmósferas, 3 atmósferas, 4 atmósferas. Pero aquí se van a mantener constantes las presiones, ¿sí? Recuerden que la presión yo la defino, pero se va a mantener ahí, o sea, ya no se mueve. Pero aquí algo muy curioso que nos da. Cuando yo el volumen está en cero, fíjense, como nos dice, parte de menos 273. Este valor, digamos que es el cero absoluto, ¿sí? Conforme yo le voy incrementando la temperatura, pues el volumen va aumentando, que era lo que les decía, ¿sí? Entonces, ese rato les comenté, entre mayor temperatura, el volumen va incrementando. Esto que les puse aquí, pues es algo erróneo, ¿sí? Este simbolito significa que es mayor y este es menor, entonces esto no existe, ¿sí? Entonces, es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor temperatura, el volumen va a ser mayor. Por eso es esta gráfica, por eso es una línea recta. Si yo voy incrementando la temperatura, el volumen va incrementando. ¿Por qué creen que es una línea recta? Si yo, por ejemplo, quisiera poner puntos, podría decir, aquí yo tengo un punto, aquí yo tengo otro punto, ¿sí? Y aquí depende de la temperatura. Por ejemplo, yo digo, aquí a 100 grados, es un ejemplo, ¿no? A 100 grados centígrados, el volumen incrementó aproximadamente, no sé, como cuánto le calculan, como unos 15, ¿sí? Hablando en mililitros, ¿sí? Ahí está. Más o menos, ¿verdad? Aquí nos lo dice volumen es igual en mililitros, ¿sale? Cuando yo la temperatura la tengo en menos 100 grados centígrados. Si yo la tuviera en 100 grados, ya incrementó y es otra cosa, miren. Por ejemplo, aquí más o menos, ¿no? ¿Sí? Y aquí el volumen, pues ya es algo más grande, a lo mejor sería como 35 mililitros, ¿sí? ¿Sale? Entonces, así es como funciona esto. Obviamente que la temperatura va a incrementar y el volumen, pero la presión se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir? Que la presión es constante. Y aquí pues son líneas diferentes porque es para diferentes presiones. Aquí como tengo otra presión, pues la gráfica es una línea recta, sí, pero ya es, digamos que un poco más inclinada. ¿Por qué? Porque la presión es diferente. Para cada presión va a ser diferente, pero siempre y cuando estén constantes, ¿sí? Yo aquí defino la presión nada más, ¿sale? Bueno, continuamos. Algo muy interesante. En 1884, fíjense, Lord Kelvin comprendió el significado de este fenómeno. Identificó la temperatura de menos 273.15 grados Celsius como el cero absoluto, ¿sí? Vean este dato porque esto es muy interesante. El cero absoluto. Es decir, la temperatura teórica más baja posible que se ha descubierto y que es el que tenemos en nuestro sistema. La temperatura más baja que se ha encontrado o que se ha analizado y todo es menos 273.15 grados Celsius, ¿sí? Tomando el cero absoluto como punto de partida, estableció una escala de temperatura absoluta, ahora conocida como escala de temperatura Kelvin, ¿sí? ¿Le suena? Entonces,
aparte de lo que ya teníamos de grados Celsius, ahora tenemos una nueva escala, que es la de Kelvin. En la escala de Kelvin, por eso se dice Kelvin y su abreviación como la K, K mayúscula. ¿Por qué creen que no se le pone el simbolito? Porque nada más nos dice que son Kelvin, no son grados Kelvin ni nada, nada más son Kelvin, ¿sale? Es igual a la magnitud que en un grado Celsius. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el ejemplo para que vean la diferencia entre las escalas, ¿sí? La única diferencia entre la escala de temperatura absoluta y la escala de Celsius es la posición del cero. Por ejemplo, aquí tenemos los puntos importantes de las dos escalas que se comparan de la siguiente manera, porque por aquí muchos ya lo comprenden, pero muchos no. Fíjense, yo tengo la escala de Celsius y la escala de Kelvin. Es muy diferente. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la escala de Celsius, ¿sí? Que es la temperatura que estamos, por ejemplo, ahorita. Yo le pregunto a Alexa, temperatura Alexa, y me dice 20, no sé, 15 grados, porque ahora hace frío, ¿verdad? Pero está en la escala de Celsius, es lo que no nos dice, ¿sí? Si nos dijera grados centígrados o Celsius, es lo mismo, por eso es la C de casa, ¿sí? Por ejemplo, ahorita si yo manejo escala de Celsius, la temperatura ambiente a lo mejor estamos como a 15 o 18 grados centígrados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero en la escala de Kelvin? Hay que hacer una conversión. ¿Cómo suceden estas conversiones? Estas están muy sencillas. Si yo tengo 0 grados Celsius, que es la temperatura cuando el agua se congela, ¿sí? Que apenas comienza a congelarse, aquí nos dice punto de congelación del agua a 0 grados centígrados en escala de Celsius. Pero en la escala de Kelvin, ¿qué creen? Que es 273. Aquí recuerden que las comas es punto. Recuerden que este libro es español y por lo tanto es lo que está sucediendo. Recuerden que son puntos, no son comas, ¿vale? Aquí, para que no se me vayan a confundir, son puntos. Entonces, cuando yo tengo 0 grados Celsius, en lo que es la escala de Kelvin, son 273.15 Kelvin, ¿sale? Cuando yo el agua la tengo que está hirviendo, que es el punto de ebullición, es a 100 grados Celsius o centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Únicamente le sumo 273 y en la escala de Kelvin son 373.15 Kelvin. ¿Qué pasa cuando yo tengo menos 273.15 grados centígrados? Es el cero absoluto, ¿sí? Entonces, en la escala de Kelvin, el cero absoluto es esta temperatura que nosotros conocemos como escala de Celsius. Entonces, cuando nosotros decimos, imagínense, el frío que hace a esta temperatura, ¿sí? A menos 273.15 grados Celsius. Entonces, si nosotros nos quejamos que con a esa temperatura, 0 grados Celsius, estamos temblando, ahora imagínense a menos 273, ¿por qué creen que se le considera el cero absoluto? Porque es lo más bajo que se ha encontrado, ¿sí? En el universo, pues no sabemos si se supone que es lo más bajo que hay, la temperatura más baja que se ha encontrado hasta el momento. Entonces, esta es la temperatura en la escala de Kelvin, que es el cero absoluto, ¿sí? Si nos vamos a la escala de Celsius, es 273.15 grados centígrados, pero bajo cero, ¿sí? Entonces, eso es nuestra escala, ¿sí? La dependencia del volumen de un gas con respecto a la temperatura está dada por, fíjense, aquí ya nos está dando la fórmula al igual que Boyle, pero ahora va a ser el volumen, va a ser directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor volumen, mayor temperatura. Entonces tenemos que el volumen va a ser igual a K2, fíjense, ya nos está dando otra, K2, que es la constante de proporcionalidad por la temperatura, ¿sí? Aquí no es a la inversa porque digamos que es la que me está incrementando, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esta ecuación, vamos a despejar. Tengo que volumen sobre temperatura va a ser igual a la constante de proporcionalidad. Guarden esta ecuación, no se les olvide. Volumen sobre temperatura igual a la constante de proporcionalidad. ¿Sale? Bueno, ahorita nos regresamos que vamos a ocupar esta. K2
Fíjense, yo no les pongo K1 para que no se confundan porque las vamos a utilizar al final todas, ¿sí? Recuerden que K1 es para Boyle, K2 para la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, K2 va a ser la constante de proporcionalidad para estas ecuaciones, que es la ecuación 1 en Gay-Lussac, conocida como la ley de Charles o Gay-Lussac, o simplemente vamos a decirle la ley de Charles, ¿vale? La cual establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a una presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, que quiere decir que entre mayor temperatura, mayor volumen, ¿sale? La ley de Charles está también ilustrada en la siguiente figura. Se ve que la constante de proporcionalidad K2 es en la ecuación 1 es igual a NR sobre presión. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sustituir K2 como N por R sobre la presión. Entonces, si yo elimino K2 y lo sustituyo por NR sobre P, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo se imaginan que me va a quedar? A ver, aquí para que ustedes mismos vean qué es lo que estoy haciendo. Si yo, esta K2 me dice que va a ser igual, aquí yo la voy a colocar, a ver si no, si no se me traba aquí. Aquí lo voy a colocar. K2 me dice que es igual a número de moles, ¿sí? A ver, aquí con el número de moles por la constante de los gases, ¿sí? Sobre la presión. Entonces, si yo sustituyo, aquí me va a quedar que volumen sobre temperatura va a ser igual a esto, ¿sí? Nada más hay que sustituir para que no se revuelva, no es mucha ciencia. Entonces, me va a quedar que volumen sobre temperatura va a ser igual a N por R sobre presión, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, ahora sí vámonos a lo que es la imagen. Aquí tenemos varias figuritas, ¿sí? Varios ejemplos. Ahora fíjense, aquí, ¿quién es el que en la primera parte? Ahora el manómetro, fíjense, en todas está constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo la presión la mantengo constante para todos. Dense cuenta aquí. Algo muy importante que siempre tienen que ver es el manómetro. Todos están a presión constante. ¿Qué quiere decir? Que no se mueve. Aquí yo tengo lo mismo que la vez anterior, pero ahora fíjense, la presión, yo ya no le tengo nada que someter. Nada, 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 nada. Aquí la temperatura está baja. Es lo único que podemos decir. El volumen, pues disminuye. ¿Qué quiere decir? Que entre menor temperatura, menor volumen. Así de fácil. Sin embargo, cuando yo incremento la temperatura para ambos sistemas, tanto los dos últimos como el del medio como el último, nos dice que la temperatura entre más alta, el volumen pues va a aumentar, ¿sí? Entonces aquí está lo que es la ley de Charles. El volumen va a ser igual a N por R sobre P. La temperatura, como yo estaba dividiendo, la puedo pasar multiplicando, nada más es un juego, ¿sí? Es un juego. Si yo quiero, puedo colocarla de este lado, ¿sí? Puedo colocarla aquí. Volumen sobre temperatura es igual a esto, pero la elimino de acá. Si yo la quiero despejar, la elimino de acá, ¿sí? Y la paso de este lado multiplicando. Nada más son despejes, les digo. Esto es para que ustedes vayan aprendiendo cómo hacerlo. Aquí algo muy importante que también nos está diciendo es que el número de moles y la constante de los gases y la presión van a ser constantes, ¿vale? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Dudas hasta aquí en el sistema? ¿Queda claro lo que es el sistema de esta parte? Bueno, ahora, fíjense, enfriando o calentando a un gas a volumen constante. Cuando el volumen es constante, fíjense, aquí sí hay un papel muy importante, porque la temperatura sí va a bajar o va a incrementar, pero la presión es la que va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Aquí ya es otra cosa. Esto nada más es para que quede un poquito aquí, que no quede dudas. ¿Qué pasa cuando yo tengo un volumen constante? Porque también puede suceder. Digamos que el volumen ya no se mueve. El volumen, si se dan cuenta, para todo es lo mismo, ¿sí? El volumen en todos está igual, o sea, está a la misma altura. Entonces, ¿qué va a suceder?
Si yo la temperatura la tengo baja, va a disminuir la presión. Si yo tengo la temperatura alta, la presión aumenta. Y vean aquí los manómetros. Vean la aguja. Aquí estaba baja. Aquí va incrementando conforme va incrementando la temperatura. Y acá incrementó aún más. ¿Sí? Entonces, ahora aquí es lo que vamos a observar. ¿Sale? Aquí lo único que cambia, ¿sí? En la fórmula es la presión. Ahora el volumen se mantiene constante y la presión es la que cambia. ¿Ya se dieron cuenta que aquí es lo mismo? Es exactamente lo mismo, nada lo que cambia es el volumen por la presión. Y aquí la constante, o sea, el volumen es constante. Y la presión acá es constante dependiendo nuestro sistema que queramos implementar. ¿Sale? Bueno, tenemos una ecuación 2. Al igual que en la ley de Boyle, tenemos una segunda ecuación. Pero, ¿qué va a suceder? Ahora, si yo tengo un volumen y yo tengo otro volumen, ¿qué quiere decir? Que tengo dos volúmenes y tenemos dos temperaturas, va a ser lo mismo. Únicamente va a ser volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre temperatura 2, donde el volumen 1 y el volumen 2 son los volúmenes de los gases a las temperaturas 1 y 2. Ambas, fíjense, ¿por qué creen que les decía? Van a estar en Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que si yo se las doy en grados centígrados, tienen que convertir a Kelvin, ¿sale? Respectivamente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué en Kelvin? Porque Kelvin es, digamos, que el sistema que se utiliza más para procesos termodinámicos. Entonces, por qué creen que les dije esta parte? Porque siempre en esto de los gases, en termodinámica, y todo esto se maneja lo que es Kelvin, ¿sale? Raro lo que se maneja en Celsius, pero no, casi siempre es en Kelvin. ¿Para qué? Para que salgan correctos los datos, ¿sale? Bueno, vamos a continuar ya con lo último. Otra forma de la ley de Charles muestra que a cantidad constante de gas y volumen, la presión de un gas es proporcional a la temperatura. Aquí ya nos estamos metiendo un poquito más a otras ecuaciones, pero nada más es para que las tengan presentes. Si yo, por ejemplo, era lo que les estaba dando, la presión es directamente proporcional a la temperatura, nos dice que la presión va a ser igual a la constante de proporcionalidad, pero aquí ya es la número 3 por la temperatura. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera, que es presión sobre temperatura igual a la constante de proporcionalidad. Pero ahora aquí la constante de proporcionalidad va a ser igual a N por R, ¿sí? Sobre N por R, perdón, es que no me queda la R. Ahí está. Sobre volumen. ¿Por qué? Porque ahora el que va a estar constante es el volumen, ¿sí? Entonces, esta constante de proporcionalidad número 3 va a ser igual a esto. ¿Por qué? Porque la presión yo la estoy manejando de esta forma, ¿sí? Bueno, ya teniendo en cuenta esto, nada más es hacer una sustitución. Para la figura anterior, vemos que la constante de proporcionalidad número 3 es igual a lo que les estoy diciendo. Miren, aquí está. NR sobre V, que es N, número de moles, por la constante sobre volumen. Comenzando con la ecuación número 3, tenemos que presión 1 sobre volumen 1, perdón, temperatura 1 va a ser igual a la constante de proporcionalidad, va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, y como tal tenemos una cuarta ecuación que va a ser presión 1 sobre temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 sobre temperatura 2, donde P1 y P2 son las presiones de los gases a temperaturas T1 y T2 respectivamente. Para que le entiendan un poquito mejor de lo que les estoy hablando, era esto, es esto, lo que les estoy hablando es esto. Aquí lo único que hice fue cambiar el volumen. El volumen se va a mantener constante y lo único que estoy incrementando ahora va a ser mi presión y temperatura, que es la ecuación que les estoy dando. ¿Sí? Eso es lo que trata esta parte, para que la entiendan un poquito mejor. ¿Sale? Es esto. Y aquí no los está dando. ¿Sale? Entonces, eso es lo que trata nuestra ley de Charles y Gale.